chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de física. Esta vez vamos a trabajar nuevamente con la dilatación térmica y vamos a hablar acerca de lo que sería la dilatación lineal. Vamos a ver el ejemplo que tenemos a continuación. En este ejemplo tenemos con una regla de acero a la temperatura de 20 grados Celsius se mide una varilla, dando una lectura de 20,05 centímetros. Tanto la varilla que vemos aquí tiene 20,05 centímetros aproximadamente. Nos dice luego el ejercicio. Tanto la varilla como la regla se colocan en un horno a 270 grados Celsius. Es decir, vamos a tener que la temperatura, en este caso, de la varilla y de la regla serían de 270 grados Celsius al final del proceso. Y me dice que la varilla luego de ese proceso mide 20,11 centímetros, medida con la misma regla. Calcular el coeficiente de expansión térmica del material del que está hecha la varilla. Me dice que lo que sería el coeficiente, mejor dicho, de dilatación térmica lineal de la varilla, en este caso, mejor dicho, de la regla de acero, es de 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Vamos a trazar los datos respectivos. Nosotros tenemos en primer lugar la varilla. La varilla me dice que es una varilla que está de esta manera y que tiene exactamente los siguientes datos. Una longitud inicial medida con esta regla que es de 20,05 centímetros a una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Luego me indica que la varilla y la regla que tenemos aquí, o sea, tenemos una regla, se van a calentar a una temperatura de 270 grados Celsius, es decir, 270 grados Celsius, tanto sería la temperatura final para la varilla, como también correspondería a la temperatura final para la regla. Me dice que al final del proceso, la varilla midió una longitud de ¿cuánto? Una longitud de 20,11 centímetros. Y está medida con la misma regla que también fue expuesta al aumento de temperatura. Me dice que necesito hallar el coeficiente de expansión térmica del material del que está hecha esta varilla que vemos aquí. Y me dice que, como la regla nos decía que era de acero, nos da entonces el coeficiente de dilatación térmica lineal del acero, que en este caso es 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Vamos a trabajar para cada uno de los materiales y presten mucha atención a la resolución de este ejercicio. En primer lugar, yo voy a trabajar para la varilla. Voy a decir que para la varilla voy a obtener la siguiente ecuación. Y digo, delta L es igual a longitud inicial por alfa por variación de temperatura. En este caso, yo necesito hallar el valor de alfa para la varilla. Es decir, necesito tener despejado el valor de alfa y lo despejo de la siguiente manera. Delta L dividido longitud inicial por variación de temperatura que me da alfa. De este modo, yo tengo aquí lo que necesito hallar en este ejercicio. Esta sería mi incógnita, que sería el valor de alfa para la varilla. Teniendo en cuenta este detalle, que yo necesito tener lo referente a la delta L de mi varilla, vamos a pensar un poquito. Nosotros sabemos que el valor de la delta L es hallando simplemente longitud final menos longitud inicial. En este caso, ¿por qué no puedo directamente aplicar esto y hallar el valor de alfa? No sería correcto. ¿Por qué? Esto no sería correcto debido a que
La longitud inicial de mi varilla fue medida con una regla que estaba a una X temperatura inicial y tenía un valor de 20,05 centímetros medidos para la varilla. Ambos materiales se expusieron a un calor de 270 grados Celsius, a una temperatura, mejor dicho. Ese aumento de temperatura hizo que tanto el material con el que está hecho la varilla como la regla de acero sufran una expansión. Al sufrir una expansión, ambos materiales necesariamente aumentan, o sea, con la exposición a las altas temperaturas, ambos materiales cambian su longitud. Por ende, esta longitud final es la longitud medida con la regla que también se expandió. Así que, para poder saber la verdadera variación de longitud, nosotros necesitamos primeramente hallar lo que sería una relación entre la longitud real de la varilla que vemos aquí y lo que sería también la longitud con la que mide la regla. Entonces, hagamos aquí lo siguiente. Voy a trabajar para lo que sería la regla. Para la regla yo puedo decir que el valor de la variación de longitud de la regla es igual a la longitud inicial por alfa por la variación de la temperatura. Al decir eso, yo sé que la variación de longitud de la regla sería longitud final menos longitud inicial. Y esto es igual a longitud inicial por alfa por delta t. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Yo sigo trabajando única y exclusivamente con lo que sería el valor de la regla. Es decir, mi longitud final de la regla es lo que yo quiero delimitar. Entonces, mi longitud final de la regla voy a escribirla de la siguiente forma, como también mi longitud inicial. Voy a pasar dividiendo mi longitud inicial y digo menos longitud inicial dividido longitud inicial es igual a alfa por variación de la temperatura. Como tengo un numerador y en el denominador longitud inicial y en el numerador tengo una resta, sabemos que podemos distribuir este denominador para cada numerador. ¿Qué significa eso? Puedo escribir longitud final dividido longitud inicial menos longitud inicial dividido longitud inicial. Es igual a alfa por variación de temperatura. Aquí nos referimos a la misma longitud inicial. Por ende, podemos simplificar esto y nos quedaría 1 al hacer la simplificación. Por tanto, voy a obtener longitud final dividido longitud inicial menos 1 es igual a alfa por delta t. Continúo el trabajo y digo longitud final de la regla dividido longitud inicial medida es igual entonces a ¿cuánto? A alfa por delta t más 1. Entonces, aquí yo directamente ya puedo escribir una relación. ¿Por qué? Porque yo sé que la longitud final medida con la regla dividido la longitud inicial medida es igual a alfa, que sería el valor de alfa para mi regla. Es decir, 11 por 10 a la menos 6 por la variación de temperaturas, que sería 270 final menos 20, que es la temperatura inicial. Y a esto le sumo 1. Me restaría lo siguiente, longitud final dividido longitud inicial, entonces resultaría 11 exponente menos 6 multiplicado por 270 menos 20 más 1. Y me da un valor de 1,00275. Voy a despejar mi longitud final y voy a decir 1,00275 multiplicado por la longitud inicial. Esta relación matemática es la que nosotros necesitamos
¿Para qué yo necesito esta relación matemática? Bueno, con esta relación matemática yo puedo admitir lo siguiente. Cada centímetro de la regla luego de calentarse equivale a 1,00275 centímetros de lo que sería la medida real. ¿Qué significa eso? Voy a escribir de la siguiente forma. Esto para mí sería la longitud real. Longitud real. Y nosotros sabemos que esta longitud inicial sería para nosotros la longitud que mide la regla. Longitud medida por la regla. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos hablando de lo referente a las longitudes que se han expandido. Entonces, si ustedes se fijan de nuevo en esto, podemos decir entonces que cada centímetro de la regla, luego de calentarse, equivale a 1,00275 centímetros de la medida real. Por ende, ¿cómo voy a hallar entonces ahora lo que sería la longitud real? Bueno, voy a decir que la longitud real de la varilla va a ser entonces ¿cuánto? La longitud real de la varilla sería 1,00275 por la longitud medida por la regla. En este caso, esa longitud es esta longitud final, que es 20,11. Entonces voy a decir 1,00275 por 20,11. Y allí obtengo que la longitud final real de mi varilla es 20,1653025 centímetros. De esa manera yo tengo aquí lo que corresponde a la longitud final real de mi varilla. Es decir, que ahora para poder hallar el valor de alfa, yo simplemente tengo que hacer lo siguiente. Tengo que aplicar esta ecuación que vemos aquí en pantalla. Por ende, voy a decir aquí lo siguiente. Voy a decir que el valor de alfa termina siendo ¿cuánto? Alfa es igual a variación de longitud. Sabemos que tendríamos que escribir longitud final real menos la longitud inicial. Y esto dividido la longitud inicial por la variación de temperaturas. Es decir, alfa nos resultaría ¿cuánto? Alfa nos resultaría entonces longitud final real, que es 20,1653025 centímetros, menos mi longitud inicial de la varilla, y su longitud inicial era 20,05, dividido 20,05 por delta T, es decir, 270 menos 20. Y allí obtenemos lo que sería el valor de lo que sería el coeficiente de dilatación lineal para la varilla. Y de esta manera obtenemos el resultado de nuestro ejercicio, que sería 20,1653026, sería aquí 0,25 menos 20,05. Y esto dividido 20,05 multiplicado por la variación de temperatura. Es decir, me resulta 2,3 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Y de esta manera obtenemos el resultado final de nuestro ejercicio.
Para que puedan entender correctamente el ejercicio, les recomiendo que vayan pausando el video y vayan escribiendo paso a paso en sus apuntes cada uno de los detalles que les estoy teniendo en cuenta en este material. Espero que les sea de utilidad y por sobre todo que puedan entender lo que solicita el ejercicio. Nos encontramos en un próximo video.